Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, por tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y les confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Oremos. Señor Dios, estamos reunidos en este lugar con el propósito de darte gracias. Se acaban las palabras, mi Dios, cuando nos acercamos a ti para agradecer por tu gran amor, por tu gloriosa obra redentora que nos ha traído a ti, Señor. Gracias por tu gran misericordia, por tu favor y perdón, por tu gran amor con que nos amaste. Y gracias, Señor, porque gracias a esa salvación, por causa de esa salvación, hoy estamos seguros en ti y aguardamos pacientemente tu venida, Señor, tu regreso, porque será gloria y honra, Señor, y será un día glorioso y maravilloso para tu pueblo, mi Dios amado. Todas esas experiencias que hoy nosotros vivimos en nuestro cuerpo carnal, mi Dios amado, serán un olvido, Señor, ante la experiencia de tu retorno. Así que lo esperamos pacientemente, llenos de gozo. Ruego a ti, Señor, que ilumines el entendimiento de cada hermano que en ese lugar está presente, para que puedan comprender claramente lo que tú nos quieres enseñar. Que haya completa atención, que puedan esforzarse, Dios, e impedir que haya algún tipo de distracción, y que tu palabra, Señor, pueda edificar y enriquecer nuestras vidas más. En el nombre de Jesús, esto es para gloria y honra tuya. Amén. Puede sentarse, hermano.
disculpan, hermanos, es que tengo una molestia en una fosa nasal de allí, pues sí. No sé si es un barro o algo, no sé. Bien, hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Esta carta, bastante corta, por cierto, ya la leí en unos cuantos minutos. Si no es del tipo de persona que tiene tiempo para leer solamente en la noche, entonces cuando empieza a leer el libro dice: voy a leer el libro completo, y ya capítulo 1 versículo 7 y empieza y medio hace el esfuerzo de terminar el capítulo 1, pues por no dejar, y eso porque es corto, y le dice: gracias, Señor, por tu palabra. Ese es el escape más barato que existe para el cristiano, ¿sabe? Cuando no entiendo la palabra y no me quiero esforzar en meditar en ella, lo único que le digo es: gracias, Señor, porque tu palabra es grande. Listo. No entendí nada, pero sé que la palabra de Dios es maravillosa. Hermanos, debemos cuidarnos de ese tipo de cosas. Bien, hermanos, ¿por qué Pablo escribió esta carta? Esa carta, a diferencia de muchas otras, como los Corintios, como Gálatas, no es una carta en la que Pablo recrimina la conducta de la iglesia. No es una carta en la que Pablo trata un problema doctrinal muy tremendo que ha afectado a toda la congregación, así como había sucedido en Gálatas. No, de hecho, Pablo en las cartas a los tesalonicenses demuestra gozo y agradecimiento porque esos hermanos eran muy diferentes. Pablo en diferentes ocasiones le dice: le doy gracias al Señor porque ustedes están creciendo. En todas las cartas Pablo siempre hay una especie de salutación o saludo al inicio, en el que Pablo pues le da gracias al Señor por la iglesia, por los hermanos, les bendice. Pero en particular en el libro de Tesalonicenses, Pablo da gracias al Señor porque sabe que ellos han crecido. Si usted lee el capítulo 1, parte de ese capítulo 1 es una alabanza de parte de Pablo a los tesalonicenses, porque les dice: ustedes, a pesar de las persecuciones y las muchas tribulaciones, han perseverado. Así que es una gran bendición. Estos no eran hermanos débiles en la fe, o por lo menos la mayoría no lo era, que se dejaban llevar por cualquier tipo de mala enseñanza, o que andaban como en Corintios en contienda y discordia entre ellos mismos. No, eran cristianos que estaban creciendo en el Señor, pero como toda iglesia eran vulnerables a caer en la ignorancia y a caer en la desaprobación del Señor si no se mantenían firmes. Y específicamente Pablo redacta esta carta porque al parecer se había infiltrado una falsa doctrina en la congregación. No se sabe quién fue. Por allí Pablo más o menos dice algo al respecto, pero lo que sí es cierto es que alguien estaba mal enseñando a algunos hermanos respecto de la venida del Señor. ¿Qué les estaba enseñando? Les estaba diciendo que la venida de Dios estaba más cerca de lo que ellos imaginaban. Algo que pues nosotros escuchamos con frecuencia, ¿verdad? La venida del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca, siempre lo escuchamos. Pero al parecer ese tipo de enseñanza confundió mucho la mente de algunos hermanos débiles, hasta el punto de que algunos dejaron de trabajar porque pensaban: si la venida del Señor está tan cerca, no vale la pena afanarme en el trabajo. Y entonces no trabajaban y vivían dependiendo de otros. Eso lo puede usted encontrar en el capítulo 3. Pablo recrimina esa conducta.
Así que toda la epístola se trata tanto de problemas doctrinales en asunto en relación con la venida del Señor, donde Pablo está aclarando puntos importantes, y también donde Pablo corrige la conducta de esos hermanos que por dejarse confundir por esos falsos maestros, pues habían acarreado conductas muy erróneas. Pero en particular nosotros nos vamos a enfocar en dos cosas muy importantes, o en varias cosas muy importantes en este capítulo 2. Como contraste a lo que esos hermanos habían escuchado, de que la venida del Señor estaba muy cerca, de que ya preparen sus maletas, de que ya dejen de hacer todas las cosas que están haciendo porque el Señor ya viene pronto, Pablo le dice: ya va, un momentito, no se apresuren. Porque dice la palabra que para que el Señor venga tiene que haber primero señales. Señales que precederán el fin. De hecho, el día domingo se predicó respecto de eso, y se hablaron de algunas de las señales que precederían al fin, que nosotros viviríamos y veríamos, y a través de ella nos daríamos cuenta que el fin está cerca. Bueno, Pablo dice: es necesario que haya determinadas señales, determinados eventos, para que nosotros podamos corroborar que el fin ya está cerca. ¿Sí? En principio, antes de adentrarse en ese punto, Pablo advierte contra los falsos maestros. Si se dan cuenta, en el versículo 2 del capítulo 2 dice, en el versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué quiere decir? Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el tema central en la epístola es eso. Respecto de eso, les ruego, hermanos, versículo 2, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? ¿Cuál modo de pensar les está diciendo Pablo? Si ustedes ven, en el versículo 5, Pablo les dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Cuando Pablo les habla de ese modo de pensar, les está hablando de la doctrina que él ya les ha impartido. Quiere decir que Pablo en ocasiones anteriores ya había visitado Tesalónica y ya les había hablado específicamente del asunto de la venida del Señor. Pero resulta y acontece que esas personas que engañaron o que confundieron a los cristianos en Tesalónica, parece ser que muchos de ellos se hicieron pasar por Pablo, o hicieron creer que venían en nombre de Pablo. Sigamos adelante para que usted lo vaya viendo. Versículo 3, decía: nadie os engañe en ninguna manera. No, versículo 2, me equivoqué. Que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, es decir, de la doctrina que se les ha enseñado. Ni se conturben, escuchen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ni por espíritu quiere decir que probablemente esa persona que había confundido era ese tipo de hermanitos inmaduros que había dicho: recibí una revelación del Señor y que la venida del Señor está muy cerca. Tan cerca que usted no se lo imagina, hermano. Mire, que si usted mira ahorita, puede que venga el Señor. ¿Sí? Ese tipo de hermanos que andan recibiendo revelaciones de Dios a diestra y siniestra. Es como decía José Ordóñez, parece que tienen una especie de mensajería de texto con el Señor, y el Señor les envía sus chagas allí, ¿verdad? Qué triste, pero eso no funciona así. Pues probablemente, la verdad no hay ninguna seguridad respecto a eso, pero probablemente ese tipo de persona, esa persona que había confundido, era ese tipo de hermanos pues que andan recibiendo revelaciones en todas partes de Dios, y creía pues que Dios le había revelado que la venida del Señor ya estaba lista, ya el Señor está listo, y entonces pues eso trajo confusión. Como también probablemente una persona malintencionada, un falso maestro malintencionado,
hizo creer que venía en nombre de Pablo, afirmando así tener una doctrina o tener una revelación. Por eso dice por palabra, o incluso es probable que hayan escrito una carta en nombre de Pablo, haciéndole creer a los tesalonicenses que Pablo mismo estaba trayendo una nueva revelación. Por eso Pablo le dice, no se desvíen de ese modo de pensar, es decir, de la doctrina que ya yo les he impartido antes. Por eso en el versículo 5 les dice, cuando yo estuve con ustedes, yo se los dije. Entonces, ¿ahora van a ustedes a creer otra cosa totalmente distinta? Claro, era razonable porque estaban tratando de confundir, pero Pablo les dice, manténganse firmes en su modo de pensar. Un punto importante en la vida del cristiano es la necesidad de mantenernos firmes en la doctrina. Como ustedes saben, a nuestro alrededor hay falsas doctrinas por montones, ¿sí? Ustedes se acuerdan de la secta de Creciendo en Gracia, ¿sí? Al final esa gente estaba esperando y tenían fecha y todo del día en el que el hombre pues iba a ser transformado a un cuerpo no sé qué cosa, y ellos también serían transformados, todos sus hijos, ¿verdad? Resulta que el hombre se murió, transformado, pero será en polvo, hermanos. Se murió. Claro, ellos inventaron sus excusas allí, ¿verdad? De que no murió, de que anda de parranda. Bueno, pero la cosa terminó así. Todavía hay quienes todavía siguen la creencia, pero eso no tuvo ya mayor efecto. Pero no se conformaron con eso. La esposa del hombre se levanta ahora como si hubiese recibido una especie de nueva revelación del Señor. Ahora ella es Jesucristo. Primero era el esposo, que era Jesucristo. Ahora es ella. Pero resulta que ella no es el Jesucristo que vino hace 2000 años, no. Ella dice que ese Jesucristo fracasó. Es una nueva Mesías, hija de Melquisedec. Así dice, no, hablando en serio. Así dice, búsquelo. Sale una presa, ella dice que se llama hija de Melquisedec y se llama Cristo Lisbeck. Ahora Jesucristo es mujer, hermano, imagínense. Hermanos, el mundo está patas arriba, completamente torcido en todo sentido, hermano. En todo sentido, espiritual, mental, emocional, materialmente, todo. Y nosotros hemos sido llamados a vivir en este mundo. Y es nuestra responsabilidad mantenernos firmes, hermano. Una de las cosas que se les ha enseñado con frecuencia en estos últimos meses, en este último año, fue la necesidad de ustedes aprender de la Escritura y juzgar cada enseñanza que se les impartiera a la luz de la Biblia. Y no estar creyendo cualquier tipo de cosa o a todo el que se le atraviese predicándole la palabra, a menos que su palabra usted la pudiera confirmar allí. Porque teníamos esa mala costumbre, hermano. Teníamos la mala costumbre. Venía quien fuera y a todo le decíamos amén. Prendíamos el televisor a escuchar la palabra en la televisión y a todo le decíamos amén. ¿Sí o no? Claro que sí. Y eso es un error. Y desde un tiempo para acá hemos venido enseñando todas esas cosas. De la necesidad y responsabilidad que usted como creyente tiene de evaluar cada situación y cada enseñanza y cada predicador a la luz de la palabra, para ver si de verdad está predicando lo que debe predicar. Hermanos, Pablo mismo, estamos hablando de Pablo, el mayor contenido doctrinal para la iglesia que existe es de Pablo. De Romanos a Filemón, impresionante en doctrina, hermano. La mayor cantidad de contenido doctrinal para nosotros está en Pablo. No todo, la mayoría. Y aún él,
fue, no recuerdo, ahí está en Hechos 17, a un lugar, a una región, a predicar la palabra, y dice que los hermanos le recibieron con gozo y escuchaban la palabra con gozo, pero se iban a las escrituras a escudriñarlas para ver si lo que él estaba diciendo estaba correcto. Y Pablo tenía la autoridad de Dios. A él sí de verdad no se le ve, a él sí no se le puede decir, un momentico, yo no estoy de acuerdo con usted. Una cachetada le podía dar el Señor a usted. ¿Cómo que te ocurre? Si él estaba recibiendo revelación misma de Dios. No nosotros. Nosotros nunca hemos recibido revelación de Dios de la palabra. Jamás. ¿Para qué si ya la palabra está revelada? Que hemos recibido revelación de Dios en algunos otros aspectos, en un sueño, en una visión, o qué sé yo, es otra cosa. Pero de la palabra, jamás. Así que quítese ese concepto de que Dios le reveló. ¿Para qué Dios le reveló? O que te reveló, porque ya está revelada. Entonces él sí traía revelación, porque eso sí no lo sabía nadie. Nadie tenía los libritos de la doctrina para saber lo que se tenía que hacer. Y Pablo traía esa revelación. Dios mismo a través del Espíritu Santo se la dio. ¿Con qué derecho nosotros íbamos a decirle, no, usted está equivocado? Y aún así, estos hermanos escudriñaban las escrituras para ver si lo que él estaba diciendo era correcto. Cuanto más nosotros ante una ola de falsos maestros que se han manifestado en los últimos tiempos. O es que no han visto, o es que no se han puesto a ver, realmente no se han dado cuenta. Vean la televisión y se dará cuenta de que hay cantidades de enseñanzas que son contrarias a la palabra. Bien sea unos bien intencionados, personas de Dios de verdad, pero que están pelando cable, hermano. Y hay otros mal intencionados que solamente predican lo que les conviene para obtener beneficios. Es nuestra responsabilidad cuidarnos de no dejarnos confundir. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate y mantente en la doctrina, no te desvíes. Y eso es, nuevamente el Señor nos lo dice a nosotros, no nos desviemos de la verdad y procuremos en todo juzgar, justamente juzgar cada palabra, cada enseñanza que se viene a nuestras vidas para saber si de verdad es conforme a la palabra. De esa manera no caer en confusión. Hermano, es posible que un cristiano, verdadero cristiano, pueda ser engañado. Sí puede. Claro, hay limitaciones. Pero ¿y si es inmaduro? Porque es muy flojo para leer la palabra, es muy flojo para orar. Puede ser engañado, claro, como tiene el Espíritu de Dios, tarde o temprano el Espíritu Santo le va a redarguir. Eso sí es una verdad. O puede ser engañado, pero no permanecerá en el engaño porque tiene el Espíritu de Dios. Pero por su inmadurez puede llegar momentos en los que quede fly y se deje confundir por una falsa doctrina, porque sencillamente no es el tipo de persona que escudriña la palabra verdaderamente. Si yo en ese momento les caigo con una mentirota, hermanos, de la palabra, ustedes fácil me la van a creer. Por lo menos algunos. Sé que unos se van a quedar así y van a empezar a buscar. Y se me van a acercar directamente y me van a decir, hermano, José, ¿qué pasó aquí? Porque esto me dice otra cosa. Sé que algunos lo harán, pero sé que otros se dejan confundir, hermanos. Debemos estar preparados en la Escritura cada día de nuestras vidas, que sea nuestro alimento diario, para que de verdad estemos capacitados para defender la verdad, hermano, ante todo aquel, no solo que demande razón de nuestra esperanza, sino que también venga a querer engañarnos o incluso a querer pisotear la palabra del Señor con mentiras. Debemos estar preparados, no para pelear, pero sí defenderla con mansedumbre y con misericordia, hermano. Entonces Pablo primero, en principio, nos alerta que nos mantengamos firmes en la doctrina. Yo no les voy a decir a ustedes, manténganse firmes en lo que yo les he enseñado.
O manténganse firmes en lo que los pastores les han enseñado. No, manténganse firmes en lo que ustedes realmente han sabido que de verdad es la palabra del Señor. Si lo que le hemos enseñado es conforme a la palabra, qué bueno, manténganse firmes en eso. Y que no venga otro a querer impartirles otra enseñanza totalmente distinta, cuando ya ustedes han visto grandes evidencias de lo que es la verdad. Pero aún si nosotros predicáramos un evangelio distinto, ustedes deben saberlo, deben juzgarnos a la luz de la palabra. Porque, hermanos, no sabemos quién va a ser un falso profeta, o quién, o qué persona de Dios de repente va a deslizarse y va a enseñar cosas que no son. Porque también conozco personas que son de Dios, o por lo menos así lo creemos, pero que por ignorancia predican cosas que no son, y en muchos casos afectan la congregación. También debemos estar alerta contra eso, hermano. Unos para ayudar y a otros para apartarnos, ¿sí? Debemos estar dispuestos incluso a apartarnos de aquellas personas que conscientemente tergiversan la palabra del Señor. Amén. El segundo punto que Pablo comienza a tocar es el asunto de la venida del Señor. Pablo les está diciendo, ¿por qué Pablo le dice? No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar en relación con la venida del Señor. ¿Por qué? Le dice Pablo, porque la venida del Señor todavía no está tan cerca. Y Pablo les da razones por las cuales él cree eso. ¿Qué les dice en el verso 3? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, escuche, porque no vendrá ¿qué? Pero no vendrá ¿quién? Sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. La apostasía, hermano, viene de la misma palabra griega apostasía, y se traduce o se define como desertar o desviarse de la verdad. Específicamente se refiere a una persona que se ha desviado de la verdad de Dios, que ha tergiversado la palabra del Señor y ahora predica un evangelio totalmente distorsionado por conveniencia o porque cayó en condenación. Eso es apostasía, y estamos, hermanos, abarrotados de eso en el siglo XXI. En cualquier parte se va a encontrar un falso profeta. Esos que llaman falsos profetas no son los adivinos, como el arquitecto de los sueños. No, el falso profeta es el falso predicador, es el que predica mentiras. Recuerden que la palabra profecía es hablar los oráculos de Dios. ¿Qué son los oráculos de Dios? ¿Qué es un oráculo? La palabra. Profetizar, aunque es un término muy amplio, no es solamente eso, pero en parte y en gran cantidad del Nuevo Testamento se habla de esa palabra profetizar, más que nada, no en todas las ocasiones, más que nada se refiere a predicar la palabra. Por eso Pablo en 1 Corintios le dice, antes que hablar en lengua, profeticen. Pablo no les está diciendo que todos en la iglesia tienen el don de profecía, pero Pablo les está diciendo a todos que profeticen. Quiere decir, prediquen la palabra. Falso profeta quiere decir un falso predicador, alguien que predica una mentira. Amén. Incluye a aquellos que andan diciendo que recibieron una visión del Señor de que en 3 meses va a venir un huracán y va a acabar con todo el planeta. ¿Sí? Como también incluye a aquellos que dicen que en este año será tu mejor año y tu casa va a estar rebosada de billetes verdes. También incluye a esos. Pero esos sí nos gustan, ¿verdad? Esos sí nos gustan. Entonces, hermanos, estamos llenos de apostasía. Bueno, nosotros no, el mundo. Sin que antes venga la apostasía primero, hermanos. Pero ¿qué pasó aquí? La apostasía ya se había manifestado en tiempos de Pablo. Claro que sí. Pero ¿a qué se refiere Pablo? Porque fíjese, Pablo también lo define como el misterio de la iniquidad. Versículo
7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ya vamos a hablar de eso. Pablo también define a esa apostasía o al hijo de perdición como el misterio de la iniquidad. Y dice, pero este misterio de la iniquidad ya está entre nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere cuando venga la apostasía? Porque ya la apostasía ya estaba. De hecho, en tiempo de Pablo estaba abundando mucho por allí una doctrina que era la doctrina de los gnósticos, de la gnosis, que de por sí era bien vieja. Y en ese tiempo tenía mucho auge, estaba manifestándose mucho. Entonces sí había apostasía. Pero Pablo está diciendo cuando la apostasía se eleve a un grado inimaginable. Dice, no vendrá sin que antes que venga la apostasía. Es decir, sin que antes la apostasía llegue a su potencial mayor. Hemos visto la apostasía todos estos años, sobre todo aquellas personas que tienen añales en el evangelio. Han visto falsos profetas levantarse, han visto falsas enseñanzas, pero no va a venir antes sin que la apostasía se eleve a un grado mucho más descomunal. Quiere decir que todavía falta un poco, no mucho, porque nosotros hemos visto hoy en día cómo la apostasía ha abarcado hasta o podría decirse la mayor cantidad de iglesias en el mundo. La apostasía es un virus, hermanos, un virus terrible que ha afectado gran cantidad de congregaciones, pastores, que uno pensaba que eran de Dios, pero se desvían por completo, ¿sí? Hoy en día hay pastores apoyando la diversidad de género, más que nada en Estados Unidos. Pastores que usted ve con un lacito arcoíris aquí. ¿Sí? Para los que no saben, la cinta arcoíris, eso es nuevo. Pero es la forma de identificarse, es el símbolo de la diversidad de géneros, ¿sí? Para la forma más gocha de decirlo, para los que usted sabe, los que andan como piratas del Caribe en aguas misteriosas. Esos son. Y hay pastores, ya los he visto, más que nada como les dije por allá en Norteamérica, que andan ya se identifican con eso. ¿Qué quiere decir? No necesariamente que ellos son así, pero que ellos apoyan eso. Y ya permiten casamientos, o sea, ya ofician matrimonios homosexuales dentro de sus congregaciones. Eso es apostasía. Vamos, estás desviando de la verdad. Una cosa es que te pongas a discutir conmigo por un asunto que si la salvación se pierde o no se pierde. Eso es secundario, hermanos. Eso no tiene demasiada importancia. O quizás sí la tenga, pero no es algo para que tú y yo nos hagamos enemigos. Pero hermanos, que tú me vengas a decir a mí que sí, que la Biblia aprueba y que Dios bendice y aprueba a los homosexuales, hermano, estás pelado. Fuera de aquí, no te quiero ver. No tenemos nada que ver, hermano. Yo no puedo compartir con una persona que llamándose cristiana crea en eso. Una cosa es una persona inconversa, ignorante, que todavía está en la ignorancia, pero una persona que conoció la verdad, que fue iluminada por la verdad y crea esa mentira. No, hermano, olvídese. No tenemos nadita que ver. Y ni siquiera voy a esforzarme en hacerle ver su error. ¿Por qué? Porque ha sido oscurecido, entenebrecida su conciencia. Como también hay pastores por allí también, esos lados, porque por los lados de Norteamérica, hermano, y Europa es donde hay más loqueteras, más que nada, ¿sí? Ya se me olvidó lo que les iba a decir, hermano. Sí, pero se me olvidó la otra opción. Tengo que volver a tomar oxigenante, hermano. Se me están olvidando las cosas de una forma
muy tremenda. Bueno, en fin, no quiero alargarme demasiado en eso. Lo que sí quiero decirles es que hay mucha falsa doctrina, muchos pastores que se están desviando en cuanto a esos aspectos, y eso es terrible, hermano. Nosotros no podemos permitir que eso se mezcle dentro de nuestras congregaciones. Entonces debemos estar firmes. Eso es lo que la palabra comienza a definir como la apostasía sobrenatural, como ya que se ha elevado a un grado totalmente destructivo para la humanidad. Primero. Segundo, que se manifieste el ¿qué? Versículo 3. Que se manifieste el ¿qué? El hombre de pecado, el hijo de perdición. En Primera de Juan, capítulo 2, 18, Juan lo describe como el anticristo. Quiere decir que es el mismo. El hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo es el mismo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la venida del Señor ocurre, y es la señal más potente para usted y para mí, cuando el anticristo se levante. No vendrá sin que antes la apostasía llegue a su potencial máximo, o llegue a su grado más destructivo. Y segundo, hasta que el hijo de perdición, es decir, el anticristo, sea levantado. También en nuestro tiempo nosotros hemos visto muchos anticristos. De hecho, Juan lo dice. De hecho, Juan, el apóstol Juan, en su primera carta le dice: ya se han levantado muchos anticristos. Es decir, muchas personas que se han rebelado contra el Señor. Un anticristo es una persona que se rebela contra Dios. Pero el anticristo, el hijo de perdición, ese que ha sido escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para levantarse en contra de Dios, ese es el que se ha de levantar dentro de no mucho tiempo, y él será la señal para su pueblo de que la venida del Señor, de que ya es el tiempo de que el Señor venga. La apostasía y el anticristo. Hoy en día nosotros hemos visto muchas señales respecto del anticristo. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros decir: epa, este es el anticristo, o el otro es el anticristo. No sabemos nosotros. Pero sí nosotros hemos visto ya muchas señales que identifican o que parecen identificar a algunas personas como el anticristo. ¿Sí? Uno de ellos es la influencia sobre la política, pero a nivel mundial. Porque dice la palabra que este anticristo tiene que tener influencia a nivel político en todo el mundo, pero también tiene que tener influencia a nivel religioso, hasta el punto de formar un solo gobierno político religioso en todo el mundo. ¿Sí? O lo que algunos escriben como el nuevo orden mundial. Eso es algo que se planteó hace mucho tiempo, pero hoy en día está agarrando mucho auge nuevamente. Lo que llaman como el nuevo orden mundial, un solo gobierno comandado por una sola persona nada más, y una sola religión también. Por eso es que hoy en día, si usted ve las noticias, más que nada noticias cristianas también, se va a dar cuenta que por ahí hay muchos grupos nuevamente trabajando en lo que es el ecumenismo. El ecumenismo, para los que no conocen, es la organización de muchas religiones que se unen como una sola. No significa, no es la definición exacta, estoy parafraseando, pero eso es lo que hace el ecumenismo. Son muchas organizaciones de diferentes religiones. Están budistas, están musulmanes, están católicos, están cristianos evangélicos también, y se reúnen como una sola religión, y cada uno adora allí como sabe hacerlo, pero todos son una sola religión, con la creencia de que todos son hijos de Dios, porque todos supuestamente buscan a Dios de diversas formas. Eso es una herejía, hermano. Eso es falsa profecía, y debemos estar en contra de eso, y eso ya se está levantando. Esas son señales del fin. Pero como todavía no se ha levantado el anticristo, cuando se levante,
podemos confirmar la venida del Señor, sí que está cerca. Amén. Así que es importante, mi querido hermano, que entiendan esto y que lo sepan bien. Por favor, no se distraigan. Dice que este anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Quiere decir que una de las características de este anticristo es que se va a rebelar contra Dios por completo. ¿De qué forma? Se va a hacer pasar por Dios él mismo. Sí, hay muchas organizaciones que están por esos caminos. Entonces, dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el versículo 4. Haciéndose pasar por Dios, se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, se revela contra Dios, ¿cómo? Haciéndole creer al mundo que es Dios. Pero cualquiera puede hacer eso, pero lo cierto es que Él no está solo, sino que sobre Él estará un poder mayor que hará que Él haga prodigios, que haga milagros y que haga señales, de modo que el mundo crea en Él y que crean que de verdad Él es Dios. Amén. Versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Fíjense lo que dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es ese? Dice, el misterio de la iniquidad está desde tiempos de Pablos, pero no ha llegado a su potencial máximo, es decir, no se ha elevado completamente, porque Dios no lo ha permitido, pero porque hay alguien que lo detiene, que detiene a ese anticristo, ese hijo de perdición, lo detiene, lo tiene frenado, hasta que el Señor permita y esa persona, ese personaje, se ha quitado de en medio y entonces el anticristo se levante. ¿Quién es ese personaje? No lo sabemos. Hay muchas interpretaciones respecto a este asunto. Unos dicen que es un poder político que impide que el anticristo se levante. Otros dicen que es la iglesia. En cierto modo me parece coherente. El gobierno de la iglesia, que la iglesia pues a través de la obra evangelizadora y a través de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, pues impide que este misterio de la iniquidad sea elevado completamente, y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces la iniquidad pues se manifestará de una manera destructiva al mundo. Y tercero, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mismo quien detiene a este hijo de perdición. La verdad no lo sabemos, eso es incierto. Lo que sí sabemos es que por voluntad de Dios hay una fuerza mucho mayor que impide que este anticristo sea levantado, pero que llegará el momento en que ese personaje será quitado, esa fuerza será quitada de en medio, no derrotada, sino que por voluntad de Dios será apartada de en medio para que el anticristo comience a surgir. ¿Ok? Continuamos. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el poder, con el resplandor de su venida. A pesar de todas las cosas y los eventos que irán sucediendo a lo largo del tiempo, hay una promesa maravillosa y una seguridad también para el mundo, y es que el Señor al final vendrá a luchar y matará, destruirá a ese anticristo, dice, con su palabra. Cuando el Señor venga con su ejército y se reúnan en ese lugar llamado Armagedón, Apocalipsis 16, que no se sabe si es un lugar específico o no, pero que se reúna a luchar contra todos los ejércitos de la tierra, Él dice que matará al anticristo con el espíritu de su boca, con el anticristo. ¿Ok? Así que es una poderosa promesa, mis queridos hermanos. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Si usted se da cuenta, a lo largo del libro de Apocalipsis va a ver que hay muchos eventos catastróficos que van a surgir en el mundo, pero Dios está completamente en el asunto. Todas las cosas están bajo su control y al final Él llevará a cabo su propósito.
Amén. Gócese por eso, hermano. Hermanos, nosotros no creemos en una especie de Dios que tiene poder parcial. No, creemos en un Dios que tiene poder sobre todas las cosas. O sea, no hay nada que suceda que no esté ya supervisado por Dios. Nuestra vida está asegurada en Él. Continuamos. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Que está diciendo acá que Satanás mismo levantará a ese anticristo. Y será Satanás quien le dé poder a ese anticristo para que haga muchas señales y muchos prodigios. ¿Para qué? Para engañar. ¿No se da cuenta que también hay muchos falsos profetas hoy en día que hacen muchos milagros y la gente mucha gente son sanadas y todo eso, pero andan enseñando mentiras? Esos son falsos maestros, pero no son comparados con ese anticristo que se va a levantar. Quiere decir que lo que viene a través de ese anticristo es mucho, mucho, mucho peor. Seguimos. Y con todo engaño, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados solo los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué está diciendo acá? Quiere decir que ese anticristo viene a engañar, viene a confundir, pero viene a engañar a aquellos que en un principio no quisieron creer en Cristo Jesús. ¿Quién ha creído en Cristo Jesús? Solo unos pocos, por lo menos tenemos algo. Usted lo sabe, hermano. Pero yo le voy a ayudar a responder esa pregunta. Si usted de verdad ha creído en Cristo Jesús, de testimonio. Si usted me asegura a mí que usted está dando testimonio y obedece la palabra del Señor, medita en la palabra del Señor, le ora a Dios, busca la presencia de Dios, se guarda de las cosas malas y hace la voluntad del Señor, entonces sí creo yo en Cristo. Si no, hermano, amárrese los pantalones, porque el anticristo viene a engañarlos. Eso no es para mí. Yo estoy excluido de esto, porque yo creo en mi corazón que he sido salvo, que he sido escogido. ¿Por qué? Porque trato de dar testimonio. No por revelación divina, no, porque doy testimonio, porque me esfuerzo en hacer algo bueno. No quiere decir que soy perfecto y cometo muchos errores, pero me busco a Dios, me humillo ante el Señor. Así que yo siento que eso no es para mí, porque dice que el anticristo viene a engañar a aquellos que no quisieron creer en Cristo. Y esas personas que no quisieron creer en Cristo, dice la palabra que Dios mismo, escuche, Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Es decir, Dios mismo va a hacer que ellos sean engañados. ¿Cómo? Endureciéndole su corazón. ¿Para qué? Para que ellos no crean en la verdad y se vayan tras la mentira. Porque en un principio, cuando se les predicó la palabra, dijeron: después, cuando yo lo sienta, o todavía estoy muy joven, o incluso que estabas en la iglesia pensando que de verdad eras cristiano, pero ni te congregabas, ni leías la Biblia todos los días, ni orabas, ni vivías una vida que honrara al Señor. Así que, hermanos, Dios nos da tremendas promesas a su pueblo, pero es a su pueblo, aquellos que le obedecen, aquellos que de verdad le aman. Todas las cosas, es decir, todos los eventos que van a suceder serán para bien de su pueblo. Porque cuando venga eso, hermano, vendrá el Dios Todopoderoso por su iglesia. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar de ahora en adelante.
Versículo 13, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que me toca a mí es elevar mis manos y decirle gracias, Señor, porque cuando venga ese día en el que la apostasía se eleve a un grado descomunal y en el que el anticristo sea levantado, yo sabré que tú vienes por mí, y eso es motivo de gozo. O sea, yo tengo que levantar mis manos y decirle, Señor, gracias, porque todos estos eventos tan catastróficos que se van manifestando en este tiempo me hacen saber a mí que tu venida está cerca. Por eso te espero con paciencia, con ansias y con regocijo, porque sé que eso no me va a afectar a mí, aunque también seré atribulado, aunque seré perseguido. No quiere decir que me voy a excluir de la persecución. Seré perseguido, seré atribulado, pero hay un gozo dentro de mí que me hace esperar con paciencia en que llegará el día en que el Señor vendrá por mí. Amén. Entonces es muy importante, hermano. El otro punto y último punto es estar preparados. ¿Estar preparados cómo? Llenos de gozo, ¿sí? Como ya les enseñé, llenos de regocijo, hermano. No podemos estar con temor. Alertas, pero no con temor. Todas las cosas que se les han venido anunciando respecto a los eventos por venir, no es para que se alarmen, es para que estén alertas. Una cosa es estar alerta, o sea, otra cosa es alarmarse, ¿sí? Eso sí, está alerta, no se quede dormido, porque vienen cosas muy difíciles para la nación y para el mundo. Las crisis que hemos estado nosotros experimentando no solo aquí en Venezuela, hay muchas naciones pasando por situaciones muy difíciles. Entonces la crisis tiene que pasar, pero no quiere decir que usted tiene que alarmarse. Si es el tipo de persona que no está buscando de Dios como debe, alármese, porque le viene candela, hermano. No quiero meterle miedo, lo que quiero es decirle la verdad, porque si usted de verdad está aferrado al Señor, hermano, viva confiado, no viva confianzudo. No es que no oro ni leo la Biblia porque el Señor ya me salvó, papá, yo simplemente feliz de la vida. No, pero sí permanezca confiado en el que cada uno de estos eventos, aunque también le van a pegar a usted y le van a pegar a su bolsillo, hermano, su vida está resguardada en el Señor. Amén. Entonces debemos permanecer con regocijo cada vez que vemos un nuevo evento que nos anuncia la venida del Señor. Es regocijo para su pueblo, regocijo para su pueblo. ¿Ok? Ahorita están anunciando la NASA que viene un fenómeno natural que hacía 10 años no sucedía, y es la alineación de unos planetas. No sé cuántos planetas, creo que Venus, Júpiter, Marte estarán alineados, y eso es un evento sobrenatural, un evento que no ocurre casi nunca. Esos eventos nos recuerdan a nosotros que la venida del Señor está cerca. Así como el arco iris nos recuerda la promesa de Dios a Noé, así esos eventos sobrenaturales y las catástrofes que vivimos y que experimentamos en el mundo nos recuerdan que el Señor está cerca. Por eso debe ser motivo de gozo para todo aquel que está aferrado a Cristo. Y segundo, estar firmes. ¿Cómo debemos estar preparados? Que es el último punto. Primero, estar gozosos, y segundo, estar firmes. Pero nosotros, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estar firme, no quiere, por eso les dije, no tiene que ser que están confianzudos allí, como que pasa, hermano, que todo está bien. No, tienen que aferrarse al Señor, porque hay cristianos que están siendo engañados. Claro, Dios al final los va a restaurar porque son cristianos, pero por su ignorancia, por su inmadurez, por su flojera de leer la palabra, están siendo engañados. Y recuerde que al final nuestras obras serán probadas, y unos recibirán recompensas y otros recibirán pérdida. Y yo quiero recibir recompensas. Por eso debo mantenerme firme, para que cuando venga el Señor yo esté preparado para Él. Amén. Y por último, mis queridos hermanos, consuelo. El Señor nos da consuelo.
El Señor es nuestra fortaleza, el Señor es quien nos conforta. Y versículo 16, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Hay dos cosas importantes. Una cosa importante, nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero hay una diferencia. Yo no cuido mi salvación por el temor de perderla. No puedo, eso no es imposible. Yo cuido mi salvación con la esperanza de confirmar que de verdad soy salvo. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Yo hoy me siento seguro de que soy salvo. Pero no quiere decir que mañana voy a dejar de orar, voy a dejar de leer la palabra, voy a dejar de buscar al Señor, porque es mi testimonio el que me confirma que soy salvo. Si yo no doy testimonio, ¿cómo entonces voy a confirmar que soy salvo? ¿Cómo lo testifico? ¿Cómo lo evidencio? Es el testimonio. Así que cada día yo debo confirmarlo. ¿Por qué? Porque mi conocimiento es parcial, es limitado. 1 Corintios 13 dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Es decir, nuestro conocimiento de los misterios de Dios es limitado, no está perfecto, no está culminado. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta tierra. Llegará el día en que ese conocimiento será perfecto, pero todavía no. Por lo tanto, yo no conozco completamente los planes de Dios, yo no conozco completamente los misterios de Dios. Por lo tanto, yo no sé completamente si yo verdaderamente soy salvo, solamente cuando doy testimonio. Por eso debo guardar mi salvación, no por el temor de perderla, sino con la esperanza de confirmar mi fe, que mi fe es verdadera. Así que guarde su salvación, manténgase firme y confíe en el Señor, que el Señor es quien le conforta, aunque también viviremos muchas tribulaciones, porque no nos escaparemos de la persecución, de las grandes aflicciones que vendrán para este mundo. Tenemos una promesa, y es que el Señor nos conforta, es que el Señor no nos deja solos, es que el Señor no nos abandona, el Señor nos sostiene. Sea que tengamos escasez, no tengamos que comer, no importa, hermanos, el Señor nos conforta. Sigamos esforzándonos. No quiere decir que vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de estudiar, no. Sigamos nuestra vida normal, buscando del Señor y manteniéndonos firmes a la expectativa del retorno del Señor. Y cada evento, hermano, cada crisis, cada mala noticia debe hacerme recordar a mí, el Señor está cerca, debo esperarle con regocijo. Amén. Vamos a orar. Así que, hermanos, para retomar, alerta contra los falsos maestros que vienen a engañar. Segundos, alerta con respecto a las señales del fin, y tanto la apostasía como la venida del anticristo. Tercero, mantengámonos preparados. ¿Cómo? Regocijándonos y estando firmes. Y por último, busquemos que el Señor sea quien nos conforte. Cuando haya angustia, cierre sus ojos allí. Cuando haya algún tipo de incomodidad, cuando haya algún tipo de debilidad, hermanos, no sea como el cristiano inmaduro que rápidamente se derrumba. No, aférrese al Señor para que Él sea quien le conforte. Déjese confortar por Dios, déjese sustentar por Él. La palabra de Dios dice: el Señor es mi ayudador, no he de temer lo que pueda hacerme el hombre, porque Él es quien me fortalece. También dice que yo estoy resguardado bajo sus alas, Él me cubre. Gracias te damos, Señor, por tu gran y hermosa palabra, que pueda confortar la vida de cada hermano, que pueda traer seguridad, pero que a la vez pueda, Señor, confrontar y exhortar a mantenernos firmes, a seguir adelante, a no desmayar. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios amado. Necesitamos estar firmes ante esta ola de corrupción e inmoralidad que se ha venido manifestando todo este tiempo y que se ha mezclado en las iglesias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Rogamos a ti que nos bendigas y que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.